Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez? Sí. Bendito Dios. ¿Qué año no sabes? 2026. Y sí, Cruz Azul es campeón. Pero ¿tú sabías que hace algunos años una supuesta bruja llegó al Estadio Azul a hacer una serie de ritos para terminar con la supuesta maldición de este equipo? Incluso llevando la cabeza de un animal a manera de ofrenda. ¿Sabías que hay historias macabras y oscuras relacionadas con brujería, ritos y demás en el fútbol mexicano? Hoy te presentamos capítulos oscuros e inexplicables en el fútbol mexicano. Antes de iniciar con las historias de esta noche, de nueva cuenta quiero agradecer a toda la familia y comunidad inexplicable de todas nuestras redes, tanto en Facebook como aquí en YouTube y ahora en Spotify. Muchísimas gracias. Te recuerdo en Facebook darle like y compartir, seguirnos a través de nuestra fanpage, de nuestra página, desde luego en YouTube, darle like, compartir, comentar el video que más te guste y desde luego activar la campanita. En Spotify, seguir nuestro podcast y activar la campana también. Pero lo más importante para nosotros es recomendar nuestro contenido. Muchas gracias. Ahora iniciamos con las historias de esta noche. A veces la realidad supera por mucho la ficción y una irresponsabilidad puede convertirse en una tragedia, incluso ser calificado como en un acto criminal. El 26 de mayo de 1985, en el Estadio México 68, lo que ahora es conocido como CU, el Estadio Universitario, se celebraba el segundo partido de la serie final del fútbol mexicano. El primer juego entre América y Pumas había sido ganado con un gol de Carlos Hermosillo en el Estadio Azteca. El primer juego era del América. En estos momentos se celebraba el segundo juego en lo que ahora se conoce como CU, el Estadio Universitario, en ese entonces México 68. En uno de los túneles para acceder al estadio, precisamente el túnel 29, hay un realmente mare magnum de gente, una marejada de gente, un tsunami de cuerpos de almas que habían intentado ingresar. Es muy importante mencionar que la mayoría de ellos con boletos falsificados. En el momento en el que las autoridades, la seguridad del estadio se vio rebasada por toda esta aglomeración de gente, repito, un maremoto de gente, decidió alguien cerrar una de las rejas, precisamente la del túnel 29. Gente tras gente, tras gente, tras gente empujándose, pasando unos encima de otros para querer salir de este lugar. La historia es así, no lograron entrar, no lograron ingresar al estadio. Un espacio que era de aproximadamente unas 75,000 personas, 80,000 a lo más, estaba recibiendo la cantidad de 140,000 almas y no podía entrar un solo alfiler más al estadio universitario. Ante la imposibilidad de hacerlo, a alguien se le ocurrió la criminal idea de cerrar
la reja de acceso. Ya la gente estaba dentro, mucha gente se quedó afuera y cuando quisieron salir de este túnel ya no pudieron hacerlo. Las rejas estaban cerradas, no pudieron salir y fue un maremoto de gente, un mar de gente que intentaba salir, mientras los que ya no pudieron ingresar intentaban romper la reja para que pudieran hacerlo y no pudieron, en ese caso, salvar sus vidas. Se contaron alrededor de 8 personas que perdieron la vida, que trascendieron a otro plano. Entre ellos, 2 personas pequeñas, 2 personas de poca edad. La pregunta que surge aquí, en un momento político en el que el gobierno controlaba los medios de comunicación y controlaba todo alrededor de la prensa, ¿ustedes realmente creen que solamente hubieron 8 decesos? Solamente es cuestión de imaginar, ¿sí? Más de 50,000 personas dentro de un túnel intentando salir contra otras 50,000 tratando de entrar. Había niños, había familias, y esto es marcado como uno de los días negros, como uno de los capítulos más oscuros e inexplicables en el fútbol mexicano. Usted se preguntará, ¿hubo alguna consecuencia? ¿Hubo alguien que fue a parar a la cárcel? ¿Algún detenido? ¿Alguien se hizo responsable? Absolutamente nadie se hizo responsable por esta tragedia. En el túnel 29 del estadio de Ciudad Universitaria, conocido en ese entonces como Estadio México 68. Repito, capítulo 1. Capítulo número 2. Corría el año de 1973. México había vencido a Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria para el Mundial Alemania 1974. Entre noviembre y diciembre, México tenía que enfrentar a Haití, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, Guatemala y desde luego a Honduras. Lo que sucedió en Puerto Príncipe fue algo que nadie se imaginó. México empataba con equipos como Haití y Guatemala. México empataba con equipos como Honduras. México perdía desastrosamente 4-0 contra Trinidad y Tobago, el equipo de casa. Cuentan las anécdotas de los jugadores de esa selección que desde que ellos llegaron a Trinidad y Tobago, a Puerto Príncipe, el ambiente se sentía enrarecido. La comida para ellos sabía diferente. Se entiende que obviamente la comida de ese lugar era pues diferente a lo que ellos podían comer en México, pero ellos sentían un sabor característico. Alguien en algún momento, y parte del staff de la selección mexicana dijo: aquí se siente el olor a muerto. Cuando México llega, son recibidos por la afición trinitense de una mala manera. Por todo el camino por el que pasaba la selección mexicana, veían muñecos vestidos con la playera de la selección llenos de alfileres. Por donde iban veían la bandera nacional mexicana llena de alfileres, llena de alambres de púas y algunas veces incluso quemada. Para ellos fue un shock psicológico, y para aumentar esta estrategia de terror, en los periódicos locales se difundió la predicción de un gurú hindú que decía que iba a ser el acabose, la perdición para la selección nacional mexicana.
México llegó con toda la intención de llegar al Mundial. México no llega al Mundial por este partido en contra de Trinidad y Tobago. México rescata un juego 1-0 contra Haití. Viéndolo en perspectiva, estamos hablando de un equipo que había vencido ya a Estados Unidos y a Canadá, que ni siquiera eran los equipos que son ahora. La selección mexicana sucumbió no ante la presión de la gente, no ante grandes equipos, no ante enfermedades y malestares, no ante la comida, no ante los zapatos, no ante el clima. Sucumbió ante la brujería y la hechicería trinitense, que por lo cual cercana a Jamaica, a Haití, estamos hablando de vudú, estamos hablando de las brujerías más fuertes, más oscuras de las que se tiene conocimiento. Brujerías que provienen del África más profunda. Brujería que acabó con el equipo nacional mexicano. En este capítulo número 2 no hubo empates, no hubo penales. Lo que hubo fue el final de la selección mexicana de 1973 contra la brujería trinitense. Ya hemos comentado muchas veces que el trabajo de los militares, de los policías, de los bomberos, de los rescatistas, siempre tiene episodios inexplicables. Pero ¿qué pasa cuando el miedo carcome las entrañas y cala los huesos en la sierra, lejos de casa y sobre todo ante entidades demoníacas? Escuchemos las voces de lo inexplicable. El ser soldado te maneja que tengas que ser frío, que tienes que abandonar todas tus creencias y simplemente hacer el trabajo y ya. No puedes creer en nada, solamente en las órdenes que te den, solo eso. Mi historia es que simplemente soy un soldado más, de esos que mandan hacia el norte. Ya sabes, a Monterrey, a Chihuahua, Durango, etc. Nos mandábamos y solamente era eso, hacer el trabajo y ya. La orden era clara. En cierto momento nos mandaron a Durango, a la sierra para ser más preciso. Teníamos captado un laboratorio. La orden, simple. Llegan, disparan y se van. Eso era todo la orden que teníamos. No había más. Pero ahí en la sierra hay cierto misterio. La gente cuenta muchas historias. Las escuchamos casi todas. Pero, como les dije al principio, simplemente vas a tus cosas y no crees en nada. No tienes tiempo de creer en nada, ni en nadie, apenas en ti. Ahí en la sierra se manejan muchas historias. Una y otra vez que te tratan de envolver en la cabeza. Pero tienes que ser frío, no pensar en nada. En aquel pueblo perdido, nos mandaron a verificar una zona. Tenían la sospecha de un laboratorio, algo grande. Teníamos que salir en la madrugada.
En aquel momento simplemente era esa la orden, lo normal. No pensamos que fuera a pasarnos algo. O simplemente a lo mejor íbamos con la cabeza fría de levantar e irnos. Solo eso. Salimos por la madrugada. La niebla cubría todo, pero conforme pasaban las horas, llegaba ese polvo que solamente se ve en la sierra como una pequeña cortina. No te deja ver absolutamente nada. Apenas vimos a 2 tipos salir, no sabemos de dónde. Los vimos salir y solamente nos saludaron. Soltaron un bendito comentario al cual al día de hoy me pregunto si de verdad debimos hacerles caso. No lo sé. Nos dijeron, oigan, tengan cuidado, por favor. Solamente les pedimos una cosa. La sierra escucha. Tiene dueño. Por ningún motivo entren ahí sin tener el mínimo de respeto. Por favor, tomen esto como una advertencia. Simplemente eso dijeron y se fueron. Debimos haberles hecho caso, pero no lo hicimos. Simplemente al momento de tratar de ver hacia dónde se fueron estas personas, ni siquiera notamos en qué momento, ni cómo llegaron, ni cómo se fueron. No lo sabemos. Simplemente lo tomamos como una tontería más, como un cuento más de la sierra. Simplemente comentaron, tienen que pedirle permiso a un árbol. ¿En serio? ¿A un árbol? Es una tontería. Somos soldados, no niños. Nos entrenaron para matar. Al momento nos reímos, no tomamos el comentario en serio. Hicimos caso omiso. Pasamos de frente al árbol, aquel árbol seco y podrido. Una cosa desagradable. De repente, el aire cambió. No fue un aire cualquiera. No fue aquel frío que comúnmente conocemos. Sí, es cierto. En la sierra hace frío, no lo niego. Pero este era diferente. Este te cala los huesos. Te hace ver el vaho de tu propio aliento, aunque traigas el uniforme. Que el uniforme te protege. Pero esta vez no. Sentíamos que ni eso nos podía proteger. La verdad, que aunque lo trajeras, te ponías a pensar en un montón de cosas, buscarle la lógica a ese frío que te calaba. Puede ser la altura, la vegetación, la nula vegetación más bien. Eso creía yo. Mi mente trataba de componerse y no perderse en buscar explicaciones. No puedes hacerlo. Eres un soldado. Cuando bajamos de la camioneta, ya todo se veía mal. Demasiado silencio. ¿Saben? Cuando encuentran un laboratorio, siempre es ruidoso. El ruido de un extractor, el motor de algo, un ruido exagerado, pláticas, etc. Pero ahí no.
Era un silencio sepulcral. Lo único que se nos ocurrió fue que quizás alguien había dado el pitazo. Alguien había hablado para que todos se fueran. Pero no. Las luces estaban bajas, pero encendidas. Se sentía leve el calor. El vaho del químico cuando están cocinando. Tomamos nuestras armas largas. Las teníamos bajo nuestros pechos, encaradas. Teníamos los visores nocturnos por precaución y cada quien estaba en su puesto. Todo se veía de tono verde. ¿Saben cómo? Tuvimos que avanzar. Empezamos a buscar gente. Dirían por ahí. Peinamos la zona. Pero simplemente íbamos avanzando y conforme lo hacíamos, no encontrábamos nada. No se escuchaba nada. Pero algo nos hizo voltear. Encontramos un cuerpo. Estaba tirado. Lo único que pensé fue en qué momento iban a salir para enfrentarnos. ¿De dónde iban a salir? Nadie vio nada. No podíamos imaginar lo que estaba por suceder. Al momento que vimos la cara del tipo, la tenía literalmente abierta, con unos surcos y unos zarpazos en la cara bastante profundos, como si algo le hubiera metido las garras y así de la nada, de forma tan brusca, simplemente lo mató. Vimos a otros dos, mismas marcas. A uno de ellos le atravesaron el ojo, de tal forma que se le reventó. Entonces sonó. Llegamos a escuchar un estruendo, algo bastante profundo realmente, gutural diría yo. Intento de voz, intento de sonido animal. Ya no sabía qué pensar. Ese sonido gutural no se me quita de la cabeza porque no solamente lo tengo ahí, simplemente se sentía en todo el cuerpo, bajo mis botas, se metía en el pecho, en todo mi cuerpo, ¿sabes? Es algo que no puedo explicar a ciencia cierta. Sí, tenía miedo, pero tenía que comerme mi miedo. Lo primero que me pasó por la mente fue, realmente no fue un fantasma. En serio, tuve que explicarme. Quise pensar que fue un animal muy grande, como un oso, o tal vez un lobo. Allí en la sierra abundan. Los hemos visto en ciertas ocasiones. Es lo único que pensé que podía haber pasado. Pero conforme íbamos avanzando, las cosas empeoraban. Veíamos uno tras otro y tras otro cuerpo. Eran tantos que lo único que dijimos fue, ¿qué carajo hacemos aquí? Tenemos que irnos. Era tanto que mi cabeza trataba de mantenerse a pie. No podía abandonar mi cuerpo ni que el miedo me invada. Créame, mis compañeros estaban igual. Nuestro oficial al mando solamente nos dijo, aseguren el perímetro. Y no preguntamos más. Van a tirar a matar lo que se encuentre en el radar y punto.
Eso hicimos. O más bien, eso intentamos. Intentamos utilizar el radar, la radio y lo que teníamos a nuestra disposición para poder contactar con la base. Realmente solamente nos perturbó algo. Escuchamos 1, 2, 3 disparos. Todos gritamos y volteamos a ver. ¿Qué pasó? Y el soldado que estaba por el nido solamente dijo: una sombra oscura me ejerció. No sé qué está pasando, señor. No logro ver nada, literalmente ni con el visor. Le disparé, pero no pasó nada, señor. El oficial tuvo que correr hacia él, regresar hacia allá. Lo tomó y trató de verlo y decirle: ¿qué te pasa, soldado? Reacciona. Aquí estás para obedecer. Hazlo. Trató de reaccionar, pero se veía el chico perturbado, solamente agitado, y tratar de verlo a los ojos ya ni podía. Estaba divisando algo hacia lo lejos, una sombra, pero no dijo más. Nuestro oficial, regresó con nosotros. Nos pidió que nos retiráramos. Hicimos una formación en B para podernos ir. Nos respondió: señores, nos vamos. Van a tener que venir los peritos esta mañana. Es mejor irnos. Vamos a tener que redactar todos estos hechos con calma. Así que nos tenemos que ir. Lo dijo con tanta seguridad, con esa dureza, que simplemente obedecimos. Esa noche tuvimos muchas preguntas, ya que al momento de irnos, todos nos subimos a la camioneta. Pero mi compañero y yo volteamos a ver hacia la nada, hacia la sierra. Pasamos junto a aquel árbol. Y ahí es cuando lo vimos. Esa sombra, esa misma sombra, era tan grande que estaba parado en ese árbol, seco, hueco, podrido. Lo logramos ver. De verdad despertó nuestros miedos, preguntas. No sabemos qué fue. No sabemos qué era. Hasta la fecha me pregunto qué pasó. Pensamos que era un animal. Tuvimos más bien que decir eso. En el informe solo redactamos que fue un animal nativo, que eso fue lo mismo que los devoró. Sabíamos muy bien que eso no había pasado por un animal. Sabíamos muy bien que ni siquiera nosotros sabíamos qué carajo era. No sé cómo mis pensamientos aún no se han hundido. No sé cómo puedo sobrevivir con esto. Y he pasado más. Empiezo a pensar que realmente todas esas historias que tienen en la sierra y en cada parte de nuestra república, las leyendas, son ciertas. Esto no es ballet, es fútbol.
fueron las palabras de René Simonet, el director técnico de Jamaica, que obviamente protagonizaron el capítulo 3 de este episodio oscuro e inexplicable en el fútbol mexicano. Previo al encuentro de preparación para Francia 98, Jamaica se enfrentaría al equipo Toros Neza en el estadio de conocida marca cervecera en Toluca. La idea era un partido de exhibición, partido de preparación y demás. La intención era, pues obviamente, hacer visible que el equipo jamaiquino estaba preparado para llegar a la gran justa del fútbol mundial. Desde que inició el partido, las enemistades, pero sobre todo la violencia del equipo jamaiquino contra el equipo nacional, el equipo de los Toros Neza, se vio presente. Fuertes barridas, patadas, insultos y demás. Hubo una de ellas muy fuerte en donde uno de los jamaiquinos estuvo a punto de ser expulsado. El Ojitos Meza, Enrique Meza, se acerca a platicar con el director técnico de Jamaica y recibe la famosa respuesta: esto no es ballet, es fútbol, como para que no salgan raspados. Él se sintió ofendido y pues bueno, no tuvo más que regresarle con la misma intención, pero con otras palabras, el comentario. De ahí empezó uno de los actos y los capítulos más bochornosos del fútbol mexicano. Golpes, insultos, incluso la participación de las bancas, la participación de la gente. Esto se desbordó al grado que el partido se tuvo que parar porque la violencia era inminente. Uno de los jugadores del equipo de Toros Neza incluso convulsionó ante un golpe de varios de los jugadores jamaiquinos. Nunca se ha visto un acto tan bochornoso en un partido de exhibición hasta ese entonces por parte del equipo jamaiquino en tierras nacionales. Este es un capítulo por demás bochornoso, oscuro e inexplicable de el fútbol mexicano. Hay muchas cosas que han pasado, pero que obviamente desconocemos. Recordemos el caso de Escobar, este famoso jugador colombiano, quien pierde el pase a la semifinal y después sabemos cuál fue su trágico final. Desafortunadamente así. Se sabe también de directores técnicos, tanto de Pumas, como de Chivas, como del América y del Cruz Azul, que han integrado sus equipos de trabajo a brujos, hechiceros y demás. Recordemos al ya famoso y venido a menos el gran brujo de Catemaco, el brujo mayor, que se presentaba en los juegos de los Diablos Rojos del Toluca para tratar de llevarlos al campeonato, cosa que nunca sucedió. Igual se presentaba por ahí uno que se automencionaba brujo y nunca lo logró. Recordemos a la hechicera que se presenta en el partido del Cruz Azul contra el América y expresamente era para exorcizar el Estadio Azul. Se comenta y muchas veces se ha dicho que el Estadio Azul tiene una maldición y se les ha recomendado y comentado que lo que tienen que hacer es cambiar de estadio, cambiar de oficinas y demás. Generalmente a veces se cambian los colores del equipo, no solamente por cuestiones estéticas, también se hace por cuestiones energéticas. Pareciera ser que hoy esa maldición con el Cruz Azul se ha roto. Pero ¿qué ha pasado con equipos como Chivas, que se han venido a menos? Que su dueño muere en condiciones que aún no se saben, aún quedan de manera inexplicable, porque se atribuyen a una enfermedad autoinmune, pero la pregunta
es, ¿realmente ha habido presencia de brujería en estos equipos de fútbol o no? Acompáñenme a escuchar ahora el capítulo número 4 y uno de los más sangrientos en la historia del fútbol mexicano. El 5 de marzo de 2022, en un partido realizado en el Estadio Corregidora de Querétaro, entre el equipo de Querétaro y el equipo del Atlas, se escenificó una de las tragedias más sangrientas y oscuras en la historia, no solamente del fútbol, del deporte nacional. Después de múltiples llamados por parte de las autoridades presentes, que luego se supo que todos los elementos de seguridad habían sido contratados el mismo día a través de redes sociales y a través de panfletos y de volantes, las porras de ambos equipos se desbordan y llegan al campo, agrediendo a jugadores, personal del staff técnico, a parte del equipo de medios de comunicación que estaba ahí presente, familias, hombres, mujeres y niños. Se cuentan historias macabras de esta tragedia. Pero empecemos por el inicio de esta masacre. Alguien de quien, porque hay que mencionarlo de esta manera, nadie ha sido detenido ni nadie ha corrido con la responsabilidad de esta tragedia, a pesar de que han pasado tantos años. Estamos hablando de 2022 y nadie ha sido juzgado o detenido por este crimen. Alguien del personal de seguridad se le ocurrió la idea, o no será que recibió esa instrucción. Abre la rejilla que separaba ambas barras, ambas porras, que ya estaban encendidas al calor del juego, al calor del alcohol y al calor del odio que ya se tenían entre ambas escuadras. Cuando esta persona abre la reja, permite el ingreso de unas porras hacia este lado y de las otras para allá, lo cual convierte en una verdadera pesadilla a las familias que fueron a ver este encuentro. De la nada, lo diremos de esta manera, aparecen objetos contundentes, herramientas de corte, herramientas punzocortantes. Incluso se habla de armas de fuego. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se han establecido varias investigaciones y ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. Se cuantificaron heridos y al final se dijo que era una cantidad irrisoria de gente que había sido lastimada en este encuentro. Hay historias macabras de esto, como la que cuenta un elemento de estos de seguridad, y él dice: nos contrataron el mismo día, me dieron un volante, yo vine y me presenté, me dieron una cachiporra y me dieron una playera blanca, me dijeron que me presentara con pantalón de mezclilla y ya. Él menciona, no se le podía ver a una persona la mitad de la cara. Hay gráficas e imágenes que son perturbadoras en este caso. Familias corriendo. Incluso una de ellas donde se ve que un padre de familia se quita la playera para ponérsela a su hijo, que era del otro equipo, para que no sea vulnerado o no sea lastimado por la porra. La gente se quitaba las playeras. La gente se quitaba las playeras, hombres, mujeres y niños,
para que no fueran lastimados, para que no sean identificados. Se habla de una teoría, pero en medios no se ha difundido tanto. Y la teoría es, se habla que dentro de estas porras había personas que se dedican a actos ilícitos y que pertenecen a grupos peligrosos para nuestra sociedad. Era la única manera en que podían cumplir con la meta. Y la meta era acabar con una persona identificada de Querétaro que de alguna manera lideraba un grupo peligroso para la paz y la tranquilidad de nuestro país. Al final, las teorías son muchas, pero hubo obviamente más fallecidos, desvivisiones y gente que trascendió al otro plano por culpa de una irresponsabilidad, sin que hasta ahorita nadie haya pagado las consecuencias. Definitivamente, este es el capítulo más oscuro por lo sangriento y más inexplicable, porque es increíble cómo la justicia no existe en este país. Y una vez más les decimos, cuando la realidad supera la ficción, estamos hablando de cosas no solo inexplicables, cosas macabras, cosas sangrientas y definitivamente oscuras. Les recuerdo enviarnos sus historias a nuestro correo que aparece en pantalla y recordarles y pedirles, disfruten del deporte sin apasionarse, cuiden a sus hijos, disfruten la fiesta del mundial, pero sobre todo esperamos que tengan muchas pesadillas. Mi nombre es Manuel Marrufo. Gracias por dejarnos que el miedo toque a tu puerta. Esto es Inexplicable Podcast.